Bueno, quisiera compartir unos minutos de la palabra del Señor. ¿Viniste hoy con necesidad de escuchar una palabra de Dios? Bueno, pues yo quisiera ser fiel a lo que el Señor ha puesto en mi corazón después de estar humillándome delante de Dios estos días. Quisiera tener tiempo para poder ministrar todo lo que creo que el Señor me ha dicho, me ha iluminado. Si tienes Biblia, vienes conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Dice la palabra del Señor así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose de ellos, decían: están llenos de mosto, están ebrios. Cierra tus ojos. El candidato hijo del Ramón levanta una oración por mí. Amén, Señor. Amén a esa oración. De repente dice que vino un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. De repente dice la Biblia que fueron todos llenos del Espíritu Santo, no solo la casa, las personas. De repente dice la Biblia que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Yo quiero esto para la iglesia de Ciudad Jardín. Un de repente. Veréis, este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para ministrarlo hoy, es posible que tenga 3 partes, quizá 4, nunca se sabe. Sabéis que el fin de semana que viene, si Dios quiere, me voy a Francia con la pastora, porque me han invitado unos días a predicar allí. Estaré el sábado y el domingo fuera, y si el Señor lo permite, este mensaje, más que un sermón, más que una predicación, es una ministración para la iglesia de Ciudad Jardín. Por eso la voy a ministrar en varias fases. Así que hoy predicaré la primera parte. Seguramente, si Dios lo permite, el martes próximo tenemos un culto de adoración y predicaré la segunda parte. Y el jueves próximo, si Dios lo quiere, predicaré la tercera parte. Y este domingo, pues no te pierdas el culto, porque el Señor también me ha puesto un sentimiento para compartir. ¿Por qué digo esto? Porque durante estos días, antes de irme de viaje a Francia, quisiera predicar esto a manera de una ministración. Esto es muy pastoral lo que voy a predicar. ¿Quieres un de repente para tu vida? ¿Quieres que esto que hemos leído ocurra en la iglesia de Ciudad Jardín? Que no sea un momento puntual de un culto bueno, sino una constante, un fluir espiritual en la iglesia de Ciudad Jardín. Bien. De repente,
Di conmigo esta palabra porque la vas a escuchar estos días mucho. Di, de repente. De repente vino Dios. De repente vino del cielo un estruendo como un viento que soplaba. De repente se llenó toda la casa. De repente se aparecieron lenguas como de fuego. De repente fueron todos llenos del Espíritu Santo. Quiero, hermanos, como decía al principio, que en cada culto venga un estruendo, un viento que sople sobre esta iglesia. Quiero que se llene toda esta casa de ese viento espiritual. Quiero y deseo que todos y cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Y sobre todo no lo quiero yo, lo quiere Dios. ¿Lo quiere usted? Quiero, hermanos, y deseo, no solo para Ciudad Jardín, sino para toda la Iglesia Universal, porque haya muchas iglesias locales a lo largo del mundo, solamente hay una y que compone el cuerpo de Cristo. Quiero para toda esa iglesia universal, y lo deseo con toda mi alma, un remover del Espíritu Santo, una renovación espiritual constante, un peso de gloria que nos arrolle, que entremos al culto y la presencia de Dios sea tan notoria que nos dé temor. Quiero esto para la casa de Dios. Quiero estar, hermanos, en una iglesia, abrid bien los oídos ahora, quiero estar en una iglesia que sea como el huerto del Edén donde estaba Adán y Eva, que dice la Biblia, se paseaba la voz de Jehová al aire del día. Quiero una iglesia así. Quiero estar en una iglesia que sea como la cumbre del Sinaí, que dice la Biblia que cuando recibía la visitación de la presencia de Dios, el Sinaí temblaba. Que así sea, Ciudad Jardín, que tiemble ante la presencia de Dios. Quiero estar en una iglesia que sea como Betel, que dice la Biblia que cuando Jacob se echó a dormir sobre una piedra en aquel lugar, soñó con ángeles que subían y bajaban por una escalera, y cuando despertó y los primeros rayos del alba despuntaban, dijo así: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Quiero estar en una iglesia así. ¿Quiere estar usted en una iglesia así? Quiero estar en una iglesia donde, atención, donde la atención a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos y a los pobres sean una prioridad. Voy a volver a repetir esto. Quiero estar en una iglesia donde la atención a las viudas, a los huérfanos, a los pobres y a los enfermos sean nuestra prioridad, porque ese era el cristianismo que se practicaba en la iglesia primitiva. Quiero estar en una iglesia así. Quiero estar en una iglesia donde cuando un miembro sufra, todos se conduelan con él. Quiero estar en una iglesia donde todos lloren con el que llora y todos se gocen con el que se goza, donde el problema de uno sea el problema de todos y todos busquemos la solución para ayudar a ese hermano. Quiero estar en una iglesia donde se tienda la mano al que la necesita. ¿Queréis un de repente de Dios? Predico esto que es muy pastoral, quizá en una iglesia de visita pues no lo diría, pero como soy el pastor me lo recibes. Quiero estar en una iglesia donde las ancianas sean como dice la Biblia que tienen que ser. Y aquí las hay, doy fe de que las hay. Dice la Biblia, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser cuidadosas de su casa. Oh, ancianas de la iglesia de Ciudad Jardín y de todas las iglesias universales, porque esto se está grabando y estamos en un directo. Necesitamos ancianas en las iglesias así, que enseñen a los jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos y a ser cuidadosas de su casa. Sí, a amar a sus maridos, porque lo digo, marido solo hay uno. Digo, marido solo hay uno. No hay dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco como la samaritana. Y mujer solo hay una, la que el Señor te dio. Y te digo algo de paso, si no eres feliz con el hombre y la mujer que el Señor te dio, no serás feliz con el hombre y la mujer que el diablo te ofrece. Por favor, ancianas, enseñar en esta iglesia a las jóvenes a ser maestras del bien y amar a sus maridos, sus hijos y ser cuidadosas de su casa. ¿Por qué?
Porque marido solo hay uno, hermanos. No me acostumbro a este tiempo tan moderno. Soy joven, relativamente, tengo 40 años, pero he sido enseñado por mis padres, mis abuelos y mis ancianos a que a estos tiempos tan modernos no nos pega, ni como gitanos, ni mucho menos como cristianos. Es que se me acabó el amor, dicen algunas. Es que ya me he desenamorado de esta mujer, dicen otros. Se me acabó el amor y ahora me he enamorado de el chico este que aparece en la telenovela. Disculpar los hábitos si los hay. Se me acabó el amor. No, perdona, a ti no te se acabó el amor. A ti lo que te se acabó es la vergüenza. Porque marido, solo hay uno. Mujer, solo hay una. El amor es para toda la vida, es soportarse. Y es el voto que cumplimos cuando nos casemos, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y hasta que la muerte nos separe o el Señor venga. Los que crean esto, que digan amén. Quiero estar en una iglesia donde a los ancianos se les respete. Y que la palabra de un anciano valga lo que ha valido toda la vida en nuestro pueblo. Hoy necesitas 1000 testigos para dar fe de que algo ha pasado y 40 firmas como si de un contrato se tratara. Pero yo creo a la palabra de un hombre y creo que cuando dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. Quiero estar en una iglesia donde a los ancianos se les respete, porque escrito está, delante de las canas te levantarás. Quiero estar en una iglesia donde los ancianos cumplan lo que dice que está escrito en la Biblia, que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Quiero estar en una iglesia así. Quiero estar en una iglesia donde las niñas jóvenes pasen más tiempo leyendo la Biblia que deslizando TikTok, y que quieran parecerse más a Cristo que a Beyoncé. Quiero estar en una iglesia así. Quiero estar en una iglesia donde los jóvenes vengan al culto más a adorar que a ronear, y que los que se esfuerzan, que lo mismo que se esfuerzan en ir al gimnasio para ejercitar el cuerpo, que se esfuercen en bajar al culto para ejercitar el alma. Quiero estar en una iglesia así. Quiero estar en una iglesia, y ahora nos toca a mí y a los siervos, donde los predicadores sean más fieles a Dios que a sus intereses personales. Quiero estar en una iglesia donde los siervos de Dios vivamos ahí abajo lo que nos atrevemos a predicar aquí arriba. Quiero estar en una iglesia donde los predicadores no sean como aquel típico predicador que predicaba tan bien que cuando subía al púlpito la gente no quería que se bajara, y cuando bajaba del púlpito vivía tan mal que la gente no quería que se subiera. No quiero pertenecer a ese club de siervos. Quiero vivir lo que predico, vivir lo que enseño, vivir lo que está escrito. Y si no es así, que no se me escuche predicar. De repente, no me quite voz, Cadiel, por favor, que si no me voy. Dile al que tienes a tu lado, de repente. De repente. De repente. ¿Sigo? ¿Estáis bien? Quiero estar en una iglesia, atención, abre bien los oídos, por favor, porque esto es muy sencillo, pero muy profundo a la vez, y esta es la iglesia bíblica que Dios quiere. La iglesia conforme al modelo bíblico. Esto es pastoreable, es una administración para la iglesia de Ciudad Jardín. Quiero estar en una iglesia, lo voy a decir aunque no sea popular, donde los cultos se hagan para la gloria de Dios y no para el deleite emocional y sentimental de los hombres. Quiero estar en una iglesia así. Quiero estar en una iglesia donde haya cultos llenos de la presencia de Dios. Y digo bien, cultos llenos de la presencia y no de emociones humanas que nada tienen que ver con la genuina presencia del Espíritu Santo. Quiero estar en una iglesia así. ¿Por qué? Porque la presencia está donde está la palabra, y si no está la palabra, no hay presencia.
Moisés coge el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, y mete dentro el maná, que era un símbolo de la providencia de Dios a los hijos de Israel en el desierto. ¿Y qué más? Y las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y la vara de Aarón. Metieron la vara de Aarón, que fue la que reverdeció. Cuando la metieron dentro del arca estaba seca, pero cuando fueron a verla echó raíces y fruto. Antes de entrar a la presencia de Dios, cualquier hombre podía coger la vara porque era un palo seco, pero cuando entró dentro del arca, dice la Biblia, reverdeció, echó flores y almendras. Ya nadie la podía coger de tanto fruto que tenía, porque eso es lo que provoca el arca de la presencia de Dios en una iglesia. Cuando entra una vara, un alma aquí, deja de ser quien era y se transforma. La evidencia de que la presencia de Dios está en una iglesia no es la emoción, es la transformación. Y estaba dentro del arca las tablas de la ley, los mandamientos. ¿Lo ves? Arca, presencia, tablas de la ley, mandamientos. Porque sin palabra no hay presencia. Esta es la evidencia de la presencia de Dios en una iglesia. Dios habla, el predicador predica la Biblia, el pueblo oye, se inclina y adora. Donde haya eso, aunque no se sienta nada, hay presencia. Quiero estar en una iglesia donde la gente tema más a Dios que a la enfermedad. Una iglesia que entienda lo que dijo el Señor y se lo crea. No temáis a los que pueden matar el cuerpo. La enfermedad solo puede matar el cuerpo. Pero un cristiano que muere en el Señor pasa a mejor vida, va a la presencia de Dios. Lo creo lo que dice la palabra del Señor. Quiero estar en una iglesia así. Quiero estar en una iglesia donde la gente aborrezca el pecado con la misma intensidad que ama a sus hijos. El que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu del Señor. Quiero estar en una iglesia donde la Biblia, sí, este libro de pasta negra y alma blanca, pese más que la tradición, que las costumbres, que la cultura, y que cuando se tenga que juzgar un caso en la Biblia, se haga más caso del criterio bíblico que del criterio gitano. Quiero estar en una iglesia así. Quiero una iglesia llena de gloria, llena de bendición, llena del Espíritu Santo. Quiero un de repente de Dios. ¿Quieres esto? Pues entonces todo lo que te he dicho hay que practicarlo. De repente. Di conmigo, de repente. De repente vino Dios. ¿Quieres esto? ¿Qué significa de repente? La palabra de repente en griego significa, atención, de manera súbita, de forma inesperada, cuando no lo esperaban, sin previo aviso, sin planearlo. Esta palabra me encanta. No había un plan para que la gloria de Dios descendiera. Lo voy a decir en otras palabras. Los cultos los podemos planear. Las administraciones se pueden planear. Los programas eclesiásticos y denominacionales se pueden planear. Pero los de repente de Dios no se planean. La llenura del Espíritu Santo no se organiza. La gloria de Dios no está en poder de ninguna autoridad eclesiástica. La gloria de Dios no le pertenece a nadie ni a ningún hombre, solo le pertenece a Dios, y Él le derrama cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Por eso queremos un de repente, que venga sin planearlo, sin previo aviso, cuando menos lo esperamos. Los que quieran esto, que levanten su mano para que Dios lo vea y que digan amén. ¿Lo quieres? Pues si lo quieres, déjame que te enseñe a la luz de la palabra del Señor qué es lo que tenemos que hacer para que este de repente ocurra. ¿Estáis bien? Yo acabo de empezar, esto es una introducción a lo que tengo que decir. Ahora voy a empezar a predicar. ¿Estáis bien, no? Hechos capítulo 2. De repente vino Dios. Pero antes del 2, ¿qué hay? El 1. Si queremos un capítulo de repente del capítulo 2, tenemos que ir al capítulo 1 a ver qué es lo que pasó.
¿Quieres ver lo que pasó en el capítulo 1? Déjame que te lo diga rápidamente y hoy vamos a desglosar el primer punto. Mirad lo que dice el capítulo 1 antes de que el de repente del Espíritu Santo viniera. Dice la Biblia: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos a los apóstoles por el Espíritu Santo que él había escogido. Di conmigo: mandamientos. Esto es lo primero que hizo el Espíritu antes de descender. Les dio mandamientos a los apóstoles. Ahora mirad lo que dice el verso... ¿Dónde estás? El verso 10. Dice: y estando los apóstoles con los ojos puestos en el cielo, ponían su mirada en el cielo. Esto es lo que ocurrió. Y ahora mira lo que dice el verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y mira lo que dice el verso 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Ven conmigo. Primer punto, capítulo 1, verso 2. Dice: el Espíritu dio mandamientos. Verso 10. Los apóstoles pusieron los ojos en el cielo. Verso 14. Dice la Biblia, hermanos míos, que perseveraban en oración, se consagraban. Verso 16. Dice Pedro: era necesario que se cumpliese la escritura. Aquí hay 4 puntos que hay que cumplir para que venga el capítulo 2 del de repente. Primero, mandamientos. Segundo, luego poner la mirada en las cosas del cielo. Tercero, vivir una vida consagrada. Y cuarto, que la escritura sea el centro de la iglesia. Si esto no pasa en el capítulo 1, no habrá para la iglesia un capítulo 2. Pero el que quiera un de repente, que venga conmigo. Vamos a desglosar el primer punto. Dice en el primer tratado: oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar desde el día que empezó a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Es decir, durante 3 años y medio de su ministerio público en la tierra, enseñaba Jesús. ¿Y qué es lo que enseñaba? Dice el texto de Hechos: enseñaba mandamientos. Mandamientos. Ven ahora conmigo, por favor, que aquí te va a hablar el Señor. Hoy solamente me voy a quedar aquí en los mandamientos. Antes de continuar, como sé que estamos en directo y esto se está grabando, quiero hacer una aclaración porque me hago responsable de lo que yo digo, pero no me hago responsable de lo que cada quien interprete. Antes de nada quiero aclarar algo. Los cristianos no somos salvos por guardar mandamientos. Somos salvos por el sacrificio de Cristo. ¿Queda claro? Ahora bien, está escrito: por gracia sois salvos por medio de la fe. Con lo cual, el cristiano, repito, no guarda mandamientos para salvarse. Pero el que ha sido salvo, guarda mandamientos. ¿Estáis conmigo? ¿Alguien me sigue? Es decir, yo no guardo los mandamientos de la palabra para salvarme, sino guardo los mandamientos porque ya soy salvo. Una vez aclarado esto, tengo que decir: antes del descenso del Espíritu Santo, Jesús dio mandamientos por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué cosas, Dice: Cristo dio mandamientos por medio del Espíritu Santo. Es decir, que el mismo Espíritu Santo que desciende en el capítulo 2 y llena toda la casa de gloria, y llena a todas las personas de gloria, y hace que aparezcan lenguas repartidas, es el mismo Espíritu Santo que en el capítulo 1, antes de descender, les ha impuesto mandamientos. El Espíritu Santo descendió, pero antes de descender dio mandamientos. Lo voy a decir en otras palabras: hay quien quiere la gloria de Dios del capítulo 2, pero no quieren los mandamientos del capítulo 1. Y si no hay mandamientos, no hay gloria. Noticia, tengo una noticia: el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, lo dice Pablo. Pero el evangelio, una vez que te salva, te manda y te impone mandamientos. Ahora quiero que me sigas con mucha atención, porque esto que voy a decir ahora es muy doctrinal, es de mucha enseñanza. Algunos escuchan la palabra mandamientos y automáticamente la asocian con la ley de Moisés. Mandamientos, ley de Moisés, pensando ellos que los mandamientos eran para otra época. Los mandamientos ya están obsoletos. Ahora, dicen algunos, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero lo que muchos ignoran es que la gracia bajo la cual estamos ahora es mucho más exigente que la ley del Antiguo Testamento. Digo más,
La gracia es más exigente por varias razones. Miren, sígueme ahora con atención. En el Antiguo Testamento, en los 39 libros que lo componen, aparecen 613 mandamientos que son el cúmulo global de la ley de Moisés. Dentro de esos 613 mandamientos se dividen en 3 bloques: ceremoniales, civiles y morales. Ahora voy a tratar de explicar esto. Hay mandamientos ceremoniales del Antiguo Testamento que a día de hoy los cristianos no los tenemos que cumplir, ya no están vigentes. ¿Por qué? Porque te voy a citar algunos de ellos. Por ejemplo, los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. Tú ya no tienes que coger un cordero y llevarlo a un altar en un templo para sacrificarlo por tu pecado, porque el cordero perfecto que tenía que venir, que es Cristo, ya murió por ti, y ese sacrificio fue una vez y para siempre. Su sangre es eficiente para salvar a todos los pecadores de las generaciones pasadas, presentes y futuras. Eso era un sacrificio ceremonial. Por ejemplo, dentro de las leyes ceremoniales se practicaba, y lo digo con mucho respeto, pero esto es más santo que yo, el rito de la circuncisión, para poder formar parte del pacto del pueblo de Dios. Ese rito ceremonial ya no está vigente. Había leyes en el Antiguo Testamento que eran rituales de pureza y de impureza. Habían, hermanos, leyes que eran para los sacerdotes y se tenían que vestir con unas vestiduras consagradas. Todas esas leyes ceremoniales no están vigentes ahora. Esos mandamientos usted y yo no los tenemos por qué cumplir. Hay otras leyes que eran civiles, y las leyes civiles del Antiguo Testamento, pues hay leyes que no están vigentes. Por ejemplo, había una ley en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 20, que se aplicaba la pena de muerte por lapidación a pedradas para aquellos que habían cometido adulterio, idolatría, y lo digo con respeto, y el pecado de sodomía, homosexualidad. Es decir, cuando alguien le era infiel a su mujer, lo ponían delante y se aplicaba una ley civil que estaba escrita en la Torá de Moisés: coger piedras y apedrearlo. Por eso a la mujer adúltera la trajeron delante de Jesús y le dijeron: la ley manda que la apedreemos porque ha sido sorprendida en acto de adulterio. Eso era una ley civil. Hoy día a alguien que comete adulterio se le tiene que administrar en una iglesia disciplinariamente a la luz de la Biblia, sin aplicar la pena de muerte, porque entre otras cosas las leyes civiles que impiran ahora en nuestras naciones no nos lo permiten. Por ejemplo, había una ley civil que cuando un criminal mataba a alguien por accidente, tenía un hacha en la mano, estaba cortando leña en un árbol, se le desprendía el hierro del palo y el hierro golpeaba a alguien y lo mataba por accidente. Había una ley que decía el Señor: ese hombre, como no lo ha matado a propósito, sino que le ha matado por accidente, que salga corriendo y se esconda en una ciudad de refugio y que esté allí hasta que muera el sacerdote. Y cuando muera el sacerdote puede salir. La familia del que había matado salía corriendo para vengar su muerte, pero una vez que entraba dentro de la ciudad de refugio ya no podía entrar a matarlo. ¿Por qué? Porque era una ley que había civil dentro de la Torá y del Antiguo Testamento. Esa ley hoy en día no está vigente. No tenemos ciudades de refugio, tenemos cárceles para los que cometen un delito. Hermanos, había otra ley civil que era la regulación de los esclavos. ¿Cómo había que tratar a un esclavo en aquel tiempo? Pero hoy día, gracias a Dios, ya no existe la esclavitud. Fue abolida hace muchos años. Por tanto, esas leyes civiles no están vigentes. Pero aquí es donde quiero llegar a parar. Las ceremoniales, obsoletas. Las civiles, obsoletas. Pero ¿y los mandamientos morales que aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? ¿Siguen vigentes hoy día o no? ¿Los tenemos que guardar o no? Alguien dirá: no, estoy bajo la gracia y ya no tengo que guardar mandamientos. Déjame, hermanos míos, que te haga una comparación entre los mandamientos morales del Antiguo Testamento y los mandamientos que aparecen en el Nuevo Testamento. ¿Saben que muchos mandamientos del Antiguo Testamento también te manda Dios que los cumplas en el Nuevo Testamento? ¿Y saben por qué? Porque Dios, ahí va, es un ser santo. Y Dios no cambia, está escrito: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice la Biblia que Dios no hay mudanza ni sombra de variación, es siempre el mismo. Si es santo hoy, seguirá siendo santo mañana y de aquí a 100 años. Por tanto, lo que era pecado hace 50 o 60 años, cuando el Evangelio llegó al pueblo gitano, sigue siendo pecado hoy, aunque los tiempos se modernicen. Déjame que te lo diga en otras palabras. Dice la ley de Moisés, decía la ley de Moisés: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Eso era un mandamiento del Antiguo Testamento. Y alguien preguntará, pero eso está en el Antiguo. Ah, no, también está en el Nuevo. Nuevo Testamento, dice Jesús. Cuando fue tentado Jesús por Satanás en el desierto, le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es el mismo mandamiento. Había un mandamiento en la ley de Moisés que decía: no te harás imagen ni te inclinarás delante de ellas, un ídolo. Ah, pero eso está en el Antiguo. No, también está en el Nuevo. Hechos capítulo 17, verso 29. Dice Pablo: la divinidad, es decir, Dios, no es semejante a oro, a plata o piedra o escultura de arte o a imaginación de hombres. Había un mandamiento en la ley de Moisés que decía: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Ah, pero eso está en el Antiguo Testamento. Pues no, también aparece en el Nuevo y es más exigente todavía. Dice Santiago: pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro juramento, sino que sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis en condenación. Había un mandamiento en el Antiguo Testamento que decía: honra a tu padre y a tu madre. Ah, pero eso lo dijo la ley de Moisés. No, pero también aparece en el Nuevo Testamento. Dice Pablo en el libro de Efesios: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo delante de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Había un mandamiento en la ley que decía: no matarás. Pero eso estaba en el Antiguo. Pero Romanos capítulo 13 y verso 9 también lo dice Pablo en el Nuevo Testamento. Dice: no matarás. Había un mandamiento en el Antiguo Testamento que decía: no cometerás adulterio. Pero Hebreos 13:9 también lo registra en el Nuevo Testamento y dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Había un mandamiento en el Antiguo Testamento que decía: no robarás. Pero esto no solo está en el Antiguo, está en el Nuevo. Dice Efesios: el que robaba, que ya no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga algo que compartir con los que padecen necesidad. Es decir, el Nuevo Testamento amplía el mandamiento. No solo te dice que no robes, te dice: trabaja en hacer lo bueno y cuando ganes, ayuda a los necesitados. La gracia es más exigente que la ley. Pastor, esto no es popular. Esto no arranca aplausos. Esto no es un sermón para lanzar vítores y alegrías. Pero ¿queréis un de repente? El espíritu que desciende es el mismo que da mandamientos. Quiero estar en una iglesia así. Había un mandamiento que decía: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Ah, pero eso lo dijo Moisés. Pero también lo dice Pablo: por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Está en la Biblia. Había un mandamiento que decía: no codiciarás. Pero eso está en la ley de Moisés. Pero Romanos 7:7 también lo cita: no codiciarás. Cristo y los mandamientos. Dejarme que te hable de los mandamientos. ¿Me dejas? ¿Me dejas que te hable de los mandamientos? Jesús dio mandamientos a los apóstoles que había escogido por el Espíritu Santo. Y cuando les dio mandamientos, entonces descendió. ¿Queremos un de repente? Hay que hacer caso a los mandamientos. Déjame que te cite un mandamiento que el Señor les dio a los apóstoles cuando estuvo en la tierra. Mirar qué mandamiento más radical, más fuerte, más extraño. Y meditar en lo que os voy a decir. Piensen ustedes si este mandamiento se cumple a rajatabla en la mayoría de nuestras iglesias. Piénsenlo. Dice Jesús en Mateo capítulo 5, verso 19. Dice: antes de citaros el próximo os digo esto: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños de la palabra y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que guarde estos mandamientos y los enseña a los hombres, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Es decir, Señor, que en el cielo el barómetro para medir la grandeza de un hombre y de una mujer en la tierra no se calcula por lo bien que predica,
por lo bien que canta, por lo bien que hace música, por las veces, por los años que lleva en el Evangelio. El barómetro del cielo para medir la grandeza de un hombre y una mujer en la tierra es que Dios se asoma desde el trono y ve a un hombre, a una mujer, a un anciano y a un joven que guarda los mandamientos y los enseña. Y Dios se queda mirando y le dice a los ángeles: he ahí un joven grande, he ahí una anciana grande, he ahí una iglesia grande. Los grandes en los cielos son los que guardan y enseñan los mandamientos en la tierra. ¿Queremos esto? ¿Lo quieres de verdad? Guardemos pues los mandamientos. Pero es que Jesús es todo gracia, es todo amor. Es un amor hippie, paz y amor. ¿Estás seguro de esto? Dice Cristo en Juan 14:15: si me amáis. ¿Hay alguien aquí que ame a Jesús? Pues dice él: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira lo que dice el Señor y cómo se relaciona la manifestación del Espíritu con los mandamientos. Sígueme. Mira lo que dice el Señor. Lo había leído muchas veces y no había caído en esto. Dice Cristo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y ahora dice: y el que me ama será amado por mi Padre. Y ahora ahí va, dice: y el que guarda los mandamientos y me ama, me manifestaré a él. Me manifestaré, me daré a conocer, me revelaré. ¿Queréis que Cristo se manifieste en la iglesia? Ámalo guardando mandamientos. Este es el mandamiento tan extraño, tan raro, tan fuerte, que os quería citar. Y mediten ustedes, esto lo enseñó Jesús y se los enseñó a los apóstoles. Mediten ustedes si esto se practica en la mayoría de nuestras iglesias. Y me hago cargo de la situación porque el primero que tendría que aplicar esto soy yo como siervo y pastor. Mira lo que dice el Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, si te hace daño, si te hace alguna ofensa, dice: ve y repréndele estando tú y él solos. Piensa, medita. Y ahora dice: si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma contigo a uno, a dos o a tres testigos, y ve con ellos y repréndele. Y si no los oye a ellos tampoco, atención, mirar qué radical es Cristo. Si no te oye a ti estando solo y no oye a dos o tres testigos, decirlo públicamente en la iglesia y señalarlo, y tenerle por gentil y publicano. Pregunto: ¿habéis visto que esto se administra así? Vamos por partes. Tú y él solos. A la hora de resolver un conflicto con un hermano, cuando dos hermanos chocan en una iglesia, debemos seguir el orden bíblico establecido por el Señor. Y el primer paso no es llevarle el conflicto al pastor. Es decir, Juan Antonio choca con Geray. Juan Antonio, tú no tienes que venir a mí a decirme la ofensa que te ha hecho el Geray. No me enseña la Biblia eso. La Biblia dice que si te ha ofendido el Geray, que lo cojas estando tú y él solos. No lo digas por todos los rincones lo que te ha dicho, que eso no es de Dios. La ofensa que te ha causado, no la vayas censurando para que se chismee en el pueblo o en la iglesia. Eso no es de Dios. Repréndele estando tú y él solos. Os aseguro, hermanos, que la mayoría de los conflictos que se ocasionan en una iglesia, digo la mayoría, no todos, pero la mayoría, en el primer paso se arreglan. Si vas con un espíritu de humildad, mira lo que dice el Señor. Dice: y si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, la meta cuando vas a resolver un conflicto con un hermano o una hermana no es tener la razón, es ganar a tu hermano.
Esa tiene que ser la meta. No es que tengo la razón yo, es cómo podemos arreglar esto entre tú y yo para que nadie se entere. Ahora bien, dice, si en el primer paso no se arregla y no te oyere, toma contigo a 2 o a 3. En ese caso ya ven a mí como pastor. Este hermano me ha hecho una ofensa. He ido a arreglarme con él y no me hace caso y no entra en razones y no me quiere perdonar. Y ya cojo yo a 2 siervos, a un par de ancianos y me acerco y le digo, hombre, vamos a arreglar este conflicto. Pero ahora dice que si en el segundo paso no se arregla, la Biblia me demanda, si ese hermano persiste en guardar resentimiento, en no arreglar el conflicto y en seguir con el rencor en su corazón, la Biblia dice decirlo públicamente en la iglesia y tenerle por gentil y publicano. Pregunto yo, ¿se hace esto en las iglesias? ¿Qué significa gentil? La palabra gentil era un término que se utilizaba en el siglo I para designar a alguien que era extranjero y no pertenecía al pueblo de Dios. Eso era un gentil. Y la palabra publicano, un publicano era un cobrador de impuestos que era un traidor a la patria, sobornando a su propio pueblo para llenar las arcas de Roma. Es decir, gentil era no perteneciente al pueblo de Dios y publicano traidor a la patria. En otras palabras estaba diciendo el Señor, cuando haya alguien que no se quiera arrepentir del daño que le ha hecho un hermano y en el primer paso a solas no quiera arrepentirse y en el segundo paso con 3 testigos no quiera ceder, dice tenerle por gentil y publicano. Es decir, por un traidor al evangelio y por alguien que no pertenece a la iglesia, que venga a la iglesia, que se siente pero que no se le administre. Eso está diciendo la palabra. Y aunque esto es serio, es bíblico. Esto no mola mucho, ¿eh? Tengo un mensaje más galáctico para el domingo. ¿Queréis saber el título? ¿Os lo digo? ¿Os lo digo o no os lo digo? Se titula así, no te asustes, El Gran Apagón. Vente el domingo y lo escuchas. Voy a ir acabando porque estáis muy serios y me estáis dando miedo. Pero ¿estoy diciendo algo que no está en la Biblia? Ancianos, ancianas, siervos del Señor y muchos hombres que hay aquí que antes de que yo naciera ya habían conocido al Señor y estaban en el Evangelio. Si desde este púlpito digo algo que no esté en la Biblia, por favor, llámame la atención, que si tengo que rectificar y pedir disculpas públicamente lo hago. Pero si lo que digo está en la Biblia, por más duro y tosco que sea, recíbelo porque no viene de parte mía, viene de parte de Dios. Miren cómo cuando Jesús da este mandamiento, los apóstoles lo siguen aplicando. Miren, esto de tomar a uno por gentil y publicano es la disciplina más radical para el que persiste en pecar y no se quiere arrepentir, pero no con el fin de hacerle daño, sino de que al verse excomulgado venga al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. ¿Y de dónde te sacas esto? Lo dice Pablo en 1 de Timoteo 5:20, dice, a los que persisten en pecar, no al que peca, porque pecar pecamos todos. Al que persiste en pecar, practicando el pecado, dice, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. Así está escrito. Y ahora dice Pablo una palabra que cuando la he leído, hermanos, se me ha puesto la piel de gallina porque ha caído temor de Dios en mi corazón. Dice, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y ahora dice, te encarezco, Timoteo, delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio y que no las hagas con parcialidad. Impresionante, hermanos, porque esto me cae a mí como pastor. Es decir, cuando tengas que reprender a alguien, se lo dijo Pablo a Timoteo porque era el pastor de la iglesia de Éfeso, y me lo manda a mí la Biblia como pastor de Ciudad Jardín y de las iglesias que pueda llevar. Cuando tengas que reprender, dice, ojo, Antonio Pumuki, ojo, porque aquí no está Timoteo ahora. Aquí está Antonio Pumuki. Me está diciendo Pablo, cuando tengas que reprender o llamar al orden, no lo hagas con prejuicio ni con parcialidad. ¿Y qué significa prejuicio? La palabra prejuicio la vas a agarrar al vuelo. Mira, la palabra prejuicio en el griego es prokima, significa tener una opinión anticipada. Es decir, antes de juzgar un caso, Timoteo, está diciendo Pablo, no te hagas una opinión antes de tiempo. Escucha
las dos versiones, las de uno y las de otro. Pon atención a las ovejas. Esto es una cosa que me dice el Señor a mí como pastor, porque la palabra prejuicio significa tener una opinión anticipada, sin conocer bien los hechos. ¿Ha pasado algo? Vamos a informarnos bien de los hechos. Significa también no juzgar antes de tiempo, ni asumir que uno es culpable sin pruebas que lo declaren. Hazlo sin prejuicio. Y dice, y sin parcialidad. Esta palabra me encanta, porque la palabra parcialidad en griego es no mostrar favoritismo por una persona, ni por su posición, ni por su riqueza, ni por la amistad, ni por su influencia. Está diciendo el Señor por medio de Pablo a Timoteo y en consecuencia a todos los pastores: cuando vayáis a ministrar un caso, hacerlo sin parcialidad. Es decir, que no influya a la hora de juzgar ni la posición que ocupe en la iglesia, ni el dinero que tenga, ni que sea de una familia grande o que tenga mucha influencia en el pueblo. Hazlo porque la Biblia lo demanda. No sé si seguir o dejarlo aquí. ¿Tú qué dices, Isabel? Estos mandamientos son fuertes, ¿verdad? ¿Son duros? ¿Hay alguien de aquí que lo vea tan exigente que diga, yo ahí no llego? Lo digo con todo el respeto que me merecen, pero creo que es una imposición que el Señor me pone. Me gustan los cultos así, sin tanto jaleo, que se escuche la palabra con esta reverencia, con esta solemnidad. Discúlpenme, la ley o la gracia, ¿qué es más exigente? Decía Moisés, no cometerás adulterio. No lo cometerás, no lo llevarás a la práctica, no lo harás. Pero viene Jesús, el predicador de la gracia, y dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. No lo harás externamente para que nadie te vea, pero él examina lo más profundo del corazón. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Decía la ley, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, dice Cristo, no resistáis al que es malo, antes bien, al que te hiera en la mejilla derecha, ponle también la otra. Oísteis que fue dicho, amad a vuestros amigos y aborreced a vuestros enemigos, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, y gozaos cuando recibáis toda clase de persecución. Este es el predicador de la gracia, pero hay que ver qué exigente es la gracia. Quiero estar en una iglesia así. Súbeme un poco el piano, Hugo, que termino. Pastor, ¿y por qué en la iglesia primitiva habían estos de repentes y ahora no ocurren? ¿Y por qué en la Biblia vemos cómo bajaba la gloria y se llenaban y habían maravillas y portentos y prodigios y milagros y señales por doquier y manifestaciones de demonios que ahora no se ven? ¿Y por qué esto antes pasaba y ahora no pasa? ¿Quieres saber por qué ahora no pasa? Ahora no pasa porque nosotros no vivíamos como vivían los de la iglesia primitiva. ¿Me dejáis que sea libre para predicar como que fuera el pastor? Voy a decir más y escuchadme, ancianos, aquí están los ancianos, Tío Ramón, tío Morales, el tío Paco Mellizo, el tío Lucas, el tío Juan, el tío Salva, el tío Pascualín y más ancianos que llevan toda la vida, el Ángel y el Ginés y muchos más, el Manolo, que lleváis muchos años en el Señor. Si digo algo que no es así, corregidme desde ahí. Os desafío, hermanos míos, lo digo con la libertad y la confianza que me une a vosotros. Si no es así, corregidme. Nosotros no solo no vivimos como vivían los de la iglesia primitiva, nosotros tampoco vivíamos con el nivel, hermanos míos, de exigencia, de santidad y de espiritualidad con la que vivían nuestros ancianos, nuestros padres y nuestros abuelos cuando hace 60 años el evangelio llegó al pueblo gitano. Miren, aquí están los ancianos que me pueden corregir. Hace 60 años aproximadamente, cuando el evangelio llegó al pueblo gitano, y 50 y pico cuando llegó a mi pueblo, porque me lo ha contado
contó mi padre y mis ancianos de allí de Elda, los pastores ponían administraciones en la iglesia muy raras que la gente no entendía y le decían a las mujeres: prohibido hacérsela permanente, rizarse el pelo. No se podían rizar el pelo. Y a los hombres les decían: tú no puedes venir con esa camisa de rayas, Mariano, porque tiene 3 colores: rosa, azul y blanca, de un solo color. ¿Es así o no era así, tío Salva? En zapatillas blancas tú vas a venir a un culto. No, con un zapatico y con la cordonera bien atada, y que venga bien. No, de cualquier manera no podía venir uno al culto. Y hermanos, no entremos en que era malo o no era malo, ¿vale? Aunque no fuera malo, porque no es malo rizarse el pelo, y no es malo llevar una camisa de rayas con 3 colores, no es malo. Pero los pastores antiguos, para que no hubiera desfase en las iglesias, ponían una administración, y aunque la gente no lo entendía, decían: bueno, aunque yo no lo veo ni lo entiendo, lo respeto y me someto, porque hace 40 años había temor a Dios, respeto a la iglesia y respeto a los pastores. Pero hoy día entra una mujer en la iglesia con la barriga al aire y los pastores guardamos silencio, y si nos atrevemos a decir algo, corremos el riesgo de que venga el padre o la madre y que te digan: ¿quién eres tú para decirle a mi hija cómo se tiene que vestir? Hoy en las iglesias hay jóvenes que pasan a tomarse el pacto con un pendiente en la oreja, otro en la oreja, otro en la nariz, otro en el labio y otro en cada ceja, y guardamos silencio. Esto hace 40 años no pasaba. ¿Queréis un de repente? Vamos a guardar mandamientos, vamos a guardar santidad, vamos a vivir conforme a la palabra, porque si no es así, no hay de repente. ¿Quién eres tú para decirme a mí cómo tengo que vestir? Me ha pasado. ¿Que no bautizas a mi niño? No, hermanico. Hasta que no se quite esto y lo otro, no. Este verano las críticas que me llovieron y cómo me llamaron por teléfono algunos padres, sí, de aquí, sí. ¿Por qué no bautizas a mis hijos? Porque va aquí, va de esta manera y hermanico, esto no se puede. Pero tuve que dar la cara, porque eso es ser pastor. Errores muchos, pero cuando hay que aplicar la palabra, vamos a aplicarla. ¿Y quién eres tú? ¿Que quién eres tú? ¿Que quién soy yo? ¿Que quién soy yo? He tirado muchas piedras a mi tejado, Déjame ahora que lancen el bande contrario. ¿Que quién soy yo? ¿Queréis que os diga quién soy yo? ¿Queréis que os lo diga? Soy tu pastor. Y si tú te consideras miembro de la iglesia de Ciudad Jardín, eres mi oveja. Y si eres mi oveja, lo mismo que te atiendo cuando tienes una necesidad y te llamo cuando no vienes, cuando no caminas en orden, te lo tengo que decir también. Me queda un rato aún, pero yo creo que está bien ya, ¿no? ¿Está bien? Dejarme terminar con esto, ¿vale? Vero, ¿tú qué dices? La Isabel me ha dicho que sí. ¿Sigo? ¿Y tú, Vanessa? De momento hay 3 que dicen que sí. El tío Ramón, el tío Lucas. Esto va para arriba. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? Esto va para arriba. La Rebeca, el Ginés. Qué bien, todo para arriba. Vale, pues sigo. Unos minutos más y acabo. ¿Os acordáis de cuando Elías? Esto guarda relación con el de repente. No penséis que estoy yendo por los cerros de Úbeda, Capítulo 2, de repente, descenso del Espíritu Santo, fuego, gloria de Dios. Capítulo 1, primero, mandamientos. Queremos de repente 6 mandamientos. ¿Os acordáis de aquel episodio cuando Elías desafió a los profetas de Baal? Y les dijo: os desafío. Vosotros tenéis un Dios que se llama Baal y mi Dios es Jehová. Yo digo que es el verdadero. Vosotros decís que el verdadero es el vuestro. Vamos a hacer un juego, valga la redundancia, no un juego, un desafío. Vosotros clamar a vuestro Dios y levantar un altar. Si vuestro Dios Baal oye y hace descender fuego sobre el sacrificio del cielo, no que lo prendamos nosotros, no, que caiga fuego del cielo, vuestro Dios es el verdadero.
Pero si clamo yo y el vuestro no, y el mío te hace descender fuego, entonces el verdadero es mío. La Biblia dice literalmente, y hermanos, quiero que lo leáis conmigo, Dice la Biblia, los profetas de Baal se pusieron a clamar a su Dios delante del altar y decían: Baal, respóndenos. Manda fuego, manda fuego, manda fuego, que venga el de repente, que venga tu gloria, Baal, venga, manda fuego. Y dice la Biblia literalmente, atención, invocaban a Baal saltando alrededor del altar. Estos sentían mucho, saltaban alrededor del altar, saltaban y danzaban, pero el fuego no caía. Dice, clamaban a grandes voces, pegaban muchos gritos, pero el fuego no caía. Dice, se sajaban con cuchillos y con tenazas hasta chorrear sangre. Para atraer la atención de su Dios, cogían un cuchillo y se hacían cortes para ver si la sangre llamaba la atención. Dice, sentían, gritaban, saltaban, pero no descendió el fuego. Y ahora Elías le dice a los profetas de Baal: apartaros, porque quizá vuestro Dios está durmiendo y hay que despertarle. A lo mejor es que viene de camino y tarda en venir. Posiblemente es que no se ha escuchado y esté sordo, porque los saltos no lo despiertan, los gritos tampoco. Que nos sajemos con cuchillos no hace que venga fuego. Pero dice Elías: apartaos de aquí. Y dice la palabra del Señor, Elías cogió 12 piedras, oh gloria a Dios, cogió 12 piedras y edificó un altar. ¿Saben por qué cogió 12 piedras? Es que guarda relación con mandamientos, porque había un mandamiento en Deuteronomio 27:5 que decía: cuando vayas a edificar un altar a tu Dios, será un altar de piedras. Por eso Elías cogió 12 piedras para edificar el altar. Estaba cumpliendo con el mandamiento. Y ahora dice la Biblia, y Elías preparó el fuego, la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. ¿Saben por qué cortó el buey en pedazos, puso la leña y aquello? Porque también estaba cumpliendo con un mandamiento. Levítico capítulo 1 verso 6: y desollarás el buey y lo cortarás en pedazos y pondrás la leña y el fuego. Es decir, Elías no salta, Elías no grita, Elías no danza. Elías coge 12 piedras, que es mandamiento, y coge el buey y lo parte en pedazos, que es mandamiento. Y cuando cumple con los dos mandamientos, no pega un grito a Dios, ni se pone a saltar y a danzar. Solamente dice una palabra: responde, oh Jehová, responde. Y ahora dice la Biblia, y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. ¿Saben por qué vino el fuego? Porque se cumplió el mandamiento de las piedras y se cumplió el mandamiento del buey. ¿Quieres que venga el fuego? ¿Quieres que se consuma el holocausto? ¿Quieres que venga el de repente? Coge las 12 piedras, los 12 mandamientos, coge el buey, una vida de sacrificio, y vamos a cumplir con la voluntad de Dios. Si cumplimos con esto, viene el fuego, viene el fuego, viene el fuego, viene el fuego. Impresionante. Estoy reventado, ya no puedo más. Se me olvidaba, Antonio, se me olvidaba. ¿Sabes lo que hizo Elías? Es muy fuerte esto. Es que esto es digno de una película de Hollywood, pero no lo es. La realidad supera la ficción. Le dijo a los hombres que había allí: para que veáis que mi Dios es el verdadero, pongo la leña, corto el buey en pedazos, pongo las 12 piedras, y ahora dice: traer 4 cántaros de agua. ¿Para qué quieres agua? Si el agua apaga el fuego. Dice: echarlo en la zanja del altar. Y echaron 4 cántaros de agua. Y ahora dice Elías: llenar los 4 cántaros otra vez. Los llenan otra vez, volverlos a echar dentro del altar. Y los echan. Y ahora dice: y volverlos a llenarlos una tercera vez. Y cogieron 4 cántaros y los volvieron a echar. El altar todo lleno de agua. ¿Cómo se va a encender el fuego? Pues dice, cuando él dijo: responde, el fuego consumió la leña, el buey y hasta el agua. Y la pregunta es: ¿por qué echó el cántaro de agua? Para dar a entender que el agua hacía más imposible el fuego. Pero eso era un factor humano. Pero como el fuego vino de Dios, el fuego terminó consumiendo el factor humano. La noticia es la siguiente: para que venga el fuego humano, vamos a apartar el fuego de Dios, vamos a apartar todo factor humano. Que en los cultos no tengamos nada que ver nosotros, que tenga que ver Dios, su gloria, su pleitesía, su honra. Que sea Él el que envíe el fuego. Cierra tus ojos al Señor. Cierra tus ojos.
De repente. De repente. Cierra tus ojos.